Revelado. 3 escalofriantes. Relatos de terror en la playa, que desvelan lo siniestro y embrujado. Las olas rompían suavemente en la orilla, pero el viento susurraba un cántico oscuro, que solo algunos podían escuchar. Javier, un joven guardavidas, sentía el peso de ese silbido bajo la luz moribunda del sol. Cuando el cielo se teñía de anaranjado y el horizonte parecía arder. Desde niño había escuchado historias de un ser conocido como el Nahual, un monstruo transformista que robaba almas a aquellos desprevenidos que se atrevían a acercarse a su trampa. Esa tarde, mientras recogía su equipo, los murmullos de los pescadores locales lo alertaron. «Dicen que el Nahual se ha aparecido de nuevo», murmuraban, con miradas cargadas de pánico. Ese pánico se cernía en el aire y caló hondo en Javier. Era un escepticismo que cada vez se tornaba más pesado como el plomo. «Mi madre está enferma», pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Se preguntaba si realmente podría ser cierto lo que se decía, el miedo que atenazaba a su pequeño pueblo. La preocupación por su madre lo desvivía, mientras la tarde se convertía en noche y el silencio se hacía ensordecedor. Más tenebroso fue el ambiente en su humilde hogar, donde su madre murmuraba sobre sombras que se movían, seres que la llamaban desde el abismo del mar. Fue entonces cuando algo dentro de Javier se quebró, y la necesidad de protegerla se volvió su prioridad. Intentó alertar a las autoridades, pero su desesperación fue mejor recibida con risas despectivas y miradas nerviosas. «El Nahual, no hables de él», dijeron, y en sus ojos vio el mismo miedo que lo poblaba a él. Desesperado, Javier se adentró en su pueblo, sintiendo la mirada de la gente sobre él, como la sombra de un condenador. Cada rincón oscuro parecía observarlo, y las calles vacías reverberaban con voces del pasado. Apenas vale decir que en su cabeza el terror crecía, y antes de que pudiera darse cuenta, la noche se había tragado el día. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo? Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Incontables luces comenzaron a parpadear en la playa. El temor invadía sus venas cuando, al acercarse a la orilla, lo vio, una sombra difusa, la figura del Nahual, con unos ojos profundos y oscuros que parecían devorar su alma. En ese instante, su mente giró como una peonza, atrapado entre lo real y lo imaginario. La criatura le susurraba preguntas y promesas. Con su madre en peligro, Javier se dio cuenta que el verdadero horror no solo era el ser que acechaba, sino el miedo a la traición de quienes alguna vez consideró amigos. Mientras la figura se acercaba, comenzó a preguntarse: ¿podría resistir la tentación del poder del Nahual? La respuesta se perdía en la oscuridad que lo envolvía. Él sabía que tenía que decidir. Antes de que fuera demasiado tarde, la brisa se volvió helada, un aviso que hacía temblar a Javier hasta los huesos. El Nahual era real y estaba frente a él. Aquellos ojos oscuros estaban colmados de un hambre insaciable, como si de un profundo abismo se tratara. Su corazón latía en un ritmo frenético, impulsado por la urgencia de huir y la atadura de proteger a su madre. «¿Por qué temes, joven guardavidas?», resonó la voz del Nahual, suave como el murmullo del viento, pero con un eco siniestro que reverberaba en su mente.
He venido a ofrecerte un trato. Un poder que podría salvar a tu madre. Las palabras parecían deslizarse en su ser, envolviéndolo en una confusión embriagadora. ¿A qué costo? Sabía que a su alrededor se tejían leyendas de personas que habían sucumbido a las promesas del Nahual, y que el poder siempre exigía un precio. Los murmullos de los ancianos, temerosos de hablar de él, retumbaban en su cabeza. Javier retrocedió un paso. ¿Qué quieres?, cuestionó. Su voz apenas un susurro entre la bruma. Tu valentía y el alma de aquellos que no comprenden el don que les ofrezco, respondió el Nahual, alzando una mano cubierta de sombras, como si quisiera mostrarle el poder que podría desatar. Todo, a cambio de un lugar a tu lado, semi-protegido, y tu mamá sanará. ¿Qué dices? En ese instante, su mente se llenó de visiones de su madre, la forma en que había caído en una espiral de enfermedades, los días oscuros en el hogar, y las primeras noches de pesadilla que había dejado atrás. Pero a medida que la tentación crecía, Javier se dio cuenta de algo aún más desgarrador. Los ojos del Nahual no solo reflejaban su deseo de poder, sino también un vacío infinito que no ofrecía ninguna salvación real. No, la palabra salió con más firmeza de la que se sintió, llenándolo del ligero atisbo de esperanza que necesitaba. No me harás caer en tus trampas. El Nahual se rió, un sonido que resonó como el rompimiento de las olas violentas durante una tormenta. Aprecia tu decisión, joven, pero no olvidarás mi oferta. Y la vida de tu madre podría volverse muy complicada. Sin previo aviso, la sombra se desvaneció, evaporándose como el humo al que se le niega el aire. Javier se quedó solo, tembloroso, sintiendo el eco de lo que había experimentado, como un golpe que lo partía en dos. Las olas rugieron más alto, y el viento comenzó a arrebatarnos de nuevo fragmentos de las leyendas que había producido su pueblo. A medida que se dio la vuelta, una inquietud se apoderó de él. Sabía que el Nahual no se detendría, regresaría. Ahora tenía su nombre y su rostro grabados en su mente, un recuerdo aterrador que se mezclaba con la inminente desesperación. Cuando llegó a casa, su madre yacía en la cama, pálida como una sombra. Su respiración era entrecortada, y los susurros de su mente parecían procesar el miedo que Javier experimentaba. El murmullo de las olas se convirtió en un canto fúnebre, mientras las luces de su hogar parpadeaban frenéticas. De repente, un grito desgarrador emergió de los labios de su madre. «¡Javier! ¡Él viene por mí!». Sin saber si la advertencia era real o fruto de su propia locura, un escalofrío recorrió su espalda. Con el temor palpitante en el pecho, comprendió que el Nahual había hecho su jugada. Sintiéndose atrapado entre la desesperación y el horror, se preguntó cómo pelear contra un enemigo que había prometido recibir lo perdido y a la vez llevaba el mismo nombre del sufrimiento. Así, la noche continuó su descenso, y ominosas sombras empezaron a infiltrarse en los recovecos de su hogar. La verdadera batalla, pensó, apenas comenzaba. Podría salvar a su madre antes de caer en la tentación del Nahual, o sería arrastrado hacia su oscuro destino. Javier se quedó paralizado, las palabras de su madre enredándose con sus propios pensamientos. Detrás de él, la puerta chirrió levemente, como si un viento invisible intentara forzarla a abrirse. «¡Mamá!», gritó, corriendo hacia su lado, pero el brillo de aquellos ojos oscuros seguía grabado en su mente. «No te preocupes, yo no dejaré que te haga daño». Ella lo miró, su rostro demacrado, lleno de un miedo profundo. «No comprendes. No es solo un peligro. Él puede llevarse el alma. Viene por ella». Su voz se quebró.
como si cada palabra la desgastara más. Era cierto. La leyenda del Nahual decía que aquellos que cruzaban sus caminos se veían envueltos en oscuridad, arrancados de la vida, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Pero Javier no estaba dispuesto a rendirse. Se aferró a la mano de su madre, sintiendo el frío en sus dedos. «No dejaré que te toque», repitió, con un fervor que se hacía eco en su pecho. El viento afuera silbaba ferozmente, y las luces de la casa se sacudían, como si tuvieran vida propia. Era una danza de sombras, que se retorcían y giraban. Acercándose lentamente a ellos, Javier escuchó susurros, tanto de su madre como del exterior, lamentos que parecían electrificar el aire. «Es un juego, Javier. No puedes enfrentarlo solo», le advirtió su madre, lágrimas brotando de sus ojos. «Debes encontrar la manera de deshacerte de él. En su corazón reside la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó, sintiendo la preocupación colmando cada rincón. El miedo era un virus que se expandía a su alrededor. Cada ola de sus emociones lo aplastaba. «Que hay puertas, momentos. Puede manipular el tiempo». Su madre jadeó, luchando por continuar. «Busca el río. Allí está la clave. Pero no te dejes engañar por las apariencias». Antes de que pudiera procesar sus palabras, el aire se volvió denso. Una fría presencia los envolvió. Y el Nahual se materializó ante ellos. Una sombra serpenteante que hacía titilar las luces. Sus ojos emanaban un brillo, como fuego en la noche. «Me alegra ver que todavía conservas esa chispa, Javier», murmuró, acercándose. «Tu madre podría vivir, pero su vida tiene un precio. Ya lo has visto, ¿verdad? Los sacrificios que debes hacer. Abre la puerta a tus miedos, y yo te daré lo que tanto anhelas. Vete, no te quiero aquí», gritó Javier, levantándose entre el horror que lo invadía. Su madre lo miró, un destello de temor y esperanza al mismo tiempo. El Nahual soltó una risa profunda, un sonido que retumbaba en las paredes. «Recuerda, pequeño guardavidas, tus decisiones tienen consecuencias. Jugar con las almas es un arte. Sigo siendo un artista, ¿no?» Sus ojos se encontraron nuevamente, llenos de promesas y amenazas. «Acércate al río, sí, pero ten cuidado. Siempre hay un giro en la historia». Aquel instante fue suficiente para que la realidad se deshilachara, y entre llantos y oscuridad, el Nahual desapareció, dejando tras de sí un frío glacial que se adhirió a Javier como un manto. Con la respiración entrecortada, miró a su madre, que parecía perderse en sus propios pensamientos. «¿Qué significa todo esto? Dímelo». Ella le respondió con voz débil. «Hay silencio en el río. Es donde todo comienza y termina, pero debes enfrentarte a él sin temor, o perderás todo». De nuevo, el grito de desesperación resonó en su mente. Javier comprendió que cada segundo contaba. Tenía que salir, tenía que buscar respuestas, y arriesgarlo todo, no solo por su madre, sino por su propia salvación. Mientras se dirigía hacia la puerta, una sombra le hizo detenerse en seco. En la bruma del camino, figuras conocidas emergieron, sonriendo, pero sus ojos mostraban la verdad. Estaban vacíos, como las promesas del Nahual. Con cada paso que daba hacia el río oscuro, se preguntaba, ¿sería realmente la salvación, o simplemente el principio de su condena? Una verdad atormentadora le golpeó. El Nahual había sido solo el principio, y lo que vendría a continuación sería más aterrador. Javier dejó atrás la casa, donde las sombras parecían reírse de su valentía. Cada paso hacia el río lo llenaba de un pánico creciente. La noche lo envolvía, y las luces de la ciudad, a lo lejos, parecían un recuerdo difuso, como si toda la realidad se hubiera desvanecido.
Al llegar a la orilla, la neblina se alzó, densa y fría, haciendo que su piel se erizara. El agua fluía tranquila, pero había algo en su superficie que reflejaba un brillo inquietante. El silencio en el río, murmuró, recordando las palabras de su madre. Sintió que el corazón le latía con fuerza, como si quisiera liberarse de su pecho. Se arrodilló junto al agua, observando su rostro distorsionado en el espejo líquido. Algo detrás de él le hizo girar la cabeza. Las figuras de aquellos conocidos que había visto antes se acercaban, avanzando con movimientos lentos y desgarbados. Sus rostros eran reconocibles, pero sus ojos profundizaban en la locura. Javier, susurraron, sus voces fluyendo como un eco en el viento. Ven con nosotros. Es más fácil de lo que piensas. Ellos no parecían reales, sino más bien sombras de lo que alguna vez habían sido. Se estremeció al ver que su mejor amigo, a quien había perdido años atrás, extendía la mano hacia él. No temas, hermano. Aquí tienes paz. ¡No! Gritó Javier retrocediendo. ¡No son ustedes! Las palabras resonaban entre las sombras como un desafío. Y esas figuras comenzaron a reír. Una risa viva que aterrorizaba su mente. ¿Qué harás ahora, guardavidas? La voz del nahual cortó el aire, reverberando con un tono burlón. El río es un camino de tentaciones. Y has traído tus propios demonios. ¿No te gustaría reunirte con ellos? La tensión era palpable, y podía sentir que la línea entre la cordura y el delirio se desdibujaba. No puedo dejar que te lleves las almas. No puedo permitirlo. Javier se encontró atrapado entre su deseo de salvar a su madre y la realidad de verle arrastrado hacia la orilla por el tirón de aquellos que había amado. La sensación de desesperación lo abrazó. Sentía el frío del agua llamándolo. De repente, un estallido de luz iluminó la noche. Una figura apareció en la distancia, trazando un camino a través de la bruma. Era su madre, su cabello ondeando a merced del viento, sus ojos brillando con una determinación que desafiaba la oscuridad. Javier, escucha, no te dejes engañar. Lo que ves es solo un reflejo de lo que deseas. Ellos no son reales. Salta a la verdad. Su voz resonó como campanas de advertencia, y Javier sintió una oleada de fuerza recorrerlo. Las sombras de sus amigos comenzaron a desvanecerse, pero la risa del nahual aumentaba, como si disfrutara de la desesperación del chico. Sigue intentándolo, Javier. Pero ten cuidado, porque el río guarda más secretos de los que imaginas. El agua comenzó a burbujear, y de ella emergieron ecos aterradores que susurraban sus miedos más profundos. Javier sintió cómo el pánico comenzaba a adueñarse de sus pensamientos. En un instante de claridad, recordó lo que su madre había dicho. No te dejes engañar por las apariencias. Con el corazón latiendo furiosamente, dio un paso al frente, dispuesto a sumergirse en el agua. Pero antes de que pudiera avanzar, una sombra emergió, tomada de los propios miedos de Javier. Era él mismo, su reflejo distorsionado, mudo en su angustia, atrapándolo entre la realidad y la sombra. ¿Crees que eres el héroe, Javier? La verdad es que no puedes escapar de ti mismo. El eco de su voz resonó en su mente. La verdad golpeó con fuerza. Había algo más oscuro dentro de él, un temor que había hecho propio, intenso, doloroso, como un fuego helado. Con un grito ahogado, se enfrentó a su propio reflejo, desafiando la oscuridad que intentaba consumirlo. No eres más que un eco. Yo soy quien decidirá mi destino. Pero en ese instante, la oscuridad se intensificó. El río comenzó a arrastrar a Javier hacia un abismo del que solo había escuchado rumores. ¡No, no, no! ¡Debo salvar a mi madre! La bruma se espesaba,
y él sintió que el tiempo se desvanecía. Esa sombra lo atrapó, arrastrándolo hacia el infinito. La última imagen que quedó grabada en su mente fue la de su madre, luchando entre la luz y la sombra. ¿Qué harás, Javier? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? El río rugió, y la línea entre el amor y el sacrificio se desdibujó mientras la oscuridad lo devoraba todo. La verdad asomaba, tan aterradora como la misma noche. La batalla apenas comenzaba, y la elección estaba aún en sus manos. O tal vez ya era demasiado tarde. El frío del agua lo envolvió, atravesando su ropa con un escalofrío helado. Javier luchaba contra la corriente invisible que intentaba arrastrarlo hacia lo profundo, pero la sensación de estar siendo observado lo mantenía en pie, aferrándose con todas sus fuerzas. Al borde cenagoso del río, su madre desapareció entre el vaho como si nunca hubiera estado allí, y las figuras que lo habían rodeado volvieron a acercarse, sus sombras alargándose mientras sus risas se convertían en un murmullo escalofriante que llenaba el aire. «Ven, Javier, nos estamos divirtiendo. Únete a nosotros». «No», gritó, la desesperación llenando cada sílaba. Cada vez que intentaba pensar, su mente se llenaba de imágenes de la casa, cada rincón cargado de recuerdos que golpeaban su corazón. Sintió el peso de la tristeza, el eco de los abrazos no dados, de las palabras que nunca pudo pronunciar. Pero el río empezó a hablarle, a susurrarle promesas, a ofrecerle el consuelo que había buscado en los momentos más oscuros. De pronto, en medio de la confusión, una sombra se alzó frente a él. Era el nahual, una forma de terror oscura y envolvente, con ojos que parecían devorar la luz. «¿Así que crees que puedes resistir? Tu madre ha caído. Ella misma eligió el camino de la oscuridad». Javier sintió como si el suelo debajo de él temblara, como si el propio río lo estuviera evaluando. «No es verdad», gritó, aunque su voz sonó débil y titubeante, como un niño que aún no ha aprendido a defenderse de los monstruos. Sin embargo, en el fondo de su ser, sentía la necesidad de creer, de aferrarse a la posibilidad de que su madre aún estaba allí, no perdida, sino tratándole de advertir. La risa del nahual resonó, burlesca y aterradora. «El amor no te salvó anoche, Javier. Te trajo aquí, aquí. La lealtad y el sacrificio no tienen sentido. Solo hay dolor». Con un movimiento brusco, Javier finalmente se dejó llevar por un impulso desesperado. «Detente. No te dejaré llevarme». Con una determinación renovada, comenzó a avanzar, adentrándose en el agua helada, enfrentando el terror que amenazaba con tragárselo. En su mente surgían imágenes atormentadoras. Su madre, cubierta de sombras, a punto de desaparecer, mientras el nahual se retorcía en risas siniestras. El agua lo empujaba, ardía como si le tocara fuego, pero en ese dolor sintió la memoria de su madre, recordó su voz, sus consejos, el calor de sus abrazos. Esa luz brillante en sus pensamientos lo mantenía a flote, a pesar del abismo que lo rodeaba. «No eres solo una sombra, Javier. Eres más que el miedo que llevas». Sin embargo, la oscuridad de las almas perdidas a su alrededor comenzaba a atraparlo. Cada figura intentaba tirar de él hacia su perdición. Los rostros de sus amigos se fundían en uno solo, una expresión de sufrimiento eterno. «Javier, ayúdanos», gritaban en coro, una melodía triste que lo desgarraba por dentro. «¿Qué harás? ¿Te convertirás en uno de nosotros?» La voz del nahual resonó, despertando el último hilo de duda en su corazón. Pero de repente, el rostro de su madre emergió del agua, imagen clara en un mundo de pesadilla. «Recuerda, no les des el poder de arrastrarte.
Tú eres el guardián de la esperanza, no su carcelero. Con un último esfuerzo, Javier vio el horizonte a sus espaldas y empezó a nadar hacia la orilla, remando fuerte con los brazos, sintiendo que la oscuridad le mordía los talones. Cuando finalmente tocó tierra, los ecos de los rumores y susurros se desvanecieron, pero la risa del nahual aún reverberaba en su mente. Esto no ha terminado, Javier. El río te ha marcado. Te veré de nuevo. Javier, jadeando y con el corazón en llamas, miró hacia el río. La bruma parecía hablarle otra vez. Una nueva revelación aterradora caía sobre él. ¿Y si no solo su madre estaba en peligro? ¿Y si había más almas en juego? La luz de la ciudad resplandecía en la lejanía, pero sentía que una sombra lo acechaba. ¿Acaso había algo más oscuro aguardando su regreso? La inquietud lo abrazaba, mientras un nuevo terror se apoderaba de sus pensamientos. Al final, algo no se había solucionado. Una parte de la verdad aún estaba oculta, y Javier sabía que la batalla estaba lejos de concluir. La tenebrosa conexión del río lo llamaba de nuevo, y ahora sabía que no sería solo un viaje de salvación, sino una pelea continua con el pasado. ¿Qué secretos guardaba el río? ¿Estaba Javier listo para enfrentarlos una vez más? El fogoso destello de la ciudad se desvanecía lentamente tras Javier, quien aún temblaba, no solo por el frío, sino por la experiencia traicionera que había vivido. Con cada paso que daba sobre la grava mojada, sentía las miradas de las almas atrapadas, clavadas en su espalda, un recordatorio perenne de que la oscuridad nunca había dejado de acecharlo. Temía mirar atrás, temía descubrir que el nahual había cruzado el umbral y lo seguía. El camino hacia su casa era un laberinto de sombras, con árboles cuyas ramas parecían extenderse como garras deseosas de atraparlo. «No puedes escapar, Javier», susurraban, fusionando sus voces con el viento nocturno. El eco de su madre resonaba en su cabeza. «No les des poder». Pero lo que él sentía era más que desasosiego. Era una certeza inquietante de que había algo más que debía enfrentar. Cuando llegó a su casa, la puerta crujió como si le diera la bienvenida. Sin embargo, algo en el aire era opresivo. Las paredes parecían susurrar secretos, invocando la memoria de la última noche que había pasado allí. Sin pensarlo dos veces, buscó un lugar donde sentirse seguro. Se hundió en el viejo sofá, tratando de convencerse de que estaba a salvo. Pero la oscuridad siempre encuentra la manera de infiltrarse. Afuera, un lamento desgarrador perforó la atmósfera. «Javier», era una voz familiar, desgastada por el miedo y la angustia. Con un nudo en la garganta, se levantó y se acercó a la ventana. Al asomarse, encontró a sus amigos, sus rostros distorsionados por la desesperación, mirándolo implorando que saliera. «¿Qué les has hecho? ¡Ven con nosotros!», repetían como un mantra, con una mezcla de dolor y rencor. «No puedo», respondió, sintiéndose como un prisionero. Sabía lo que les esperaba. Conocía el oscuro abismo que había embargado a su madre. El eco de su último encuentro con el nahual empezaba a llenarle la cabeza. «Esto no ha terminado, Javier». Esa frase le martillaba la mente, mientras las sombras en la habitación parecían crecer más y más. De repente, un golpe sordo resonó en la puerta, haciendo que su corazón latiera con fuerza. Un frío helado se deslizó por su espalda. «Javier, déjanos entrar», gritaron, pero era la forma en la que lo dijeron, con un tono casi alegórico, que le heló la sangre. No eran solo sus amigos, eran algo más. «¡No!», gritó, y corrió hacia atrás, tropezando con sus propios pies, cayendo de bruces al suelo. El miedo lo consumía, sus pensamientos se desmoronaban. No sabía cuánto tiempo pudo aguantar esa presión,
pero justo cuando sintió que se rendiría, una visión lo llevó de vuelta a la selva del río, a las figuras difusas en el agua. Un reflejo en el espejo le mostró un rostro que no solo le pertenecía a él. Las formas de sus amigos estaban fusionadas en el cristal, atrapadas y suplicantes. «Ayúdanos, Javier. El nahual nos está consumiendo». La desesperación en sus ojos fue suficiente para arrastrarlo de nuevo a la pesadilla. Se levantó de un salto, más decidido que nunca. «Debo enfrentarlo», murmuró, preparándose para lo inevitable. Recogió un viejo machete que colgaba en la pared, testigo de batallas pasadas de su familia. Con cada paso que daba hacia la puerta, sentía que el tiempo se ralentizaba. El aire se volvía más espeso, lleno de una sombra palpable que comenzaba a envolverlo. Al abrir la puerta, el aire se tornó denso y frío. Miró a sus amigos. Su expresión había cambiado, revelando una mezcla de dolor y deseo. «Ven, Javier, únete a nosotros». En ese momento, sintió el tirón de la oscuridad envolviendo su corazón. Tenía dos opciones: aceptar su destino o luchar contra la marea de sombras que se habían apoderado no solo del río, sino de sus propios seres queridos. Antes de que pudiera decidir, una figura se erguía detrás de ellos. Era el nahual, con una sonrisa oscura y amenazadora. «Te dije que esto no ha acabado». Y allí estaba Javier, atado entre el mundo del horror y la esperanza. La batalla estaba por comenzar, pero la pregunta seguía latente en su mente. ¿Qué precio tendría que pagar para rescatar a las almas que tenía delante? La noche apenas comenzaba, y estaba lejos de ser la única persona atrapada en esta red de terror. Sin embargo, el eco de la verdad aún le gritaría a Javier en cada rincón oscuro. ¿Qué más descubriría en esta lucha por la libertad? Javier sintió que el aire a su alrededor se volvía irrespirable. La sonrisa del nahual se ensanchaba, transformando su cara en un espectáculo grotesco de sombras en movimiento. «Tus amigos se han perdido, Javier. Solo yo puedo mostrarte el camino para encontrarlos», murmuró con voces de 1000 ecos. Cada palabra era una gota de veneno que se filtraba en su mente, haciéndole dudar sobre su decisión. La imagen de sus amigos, sus rostros desgastados por el miedo, lo instaba a buscar una salida, pero gracias a la mirada del nahual, algo latente en su interior despertaba. «No son solo tus amigos, ni tu madre, ni siquiera tú. Todos son uno con el río», dijo la figura oscura en un susurro casi seductor. Esa revelación le hizo tambalearse, buscando una salida, una respuesta en mitad de la confusión. Sin embargo, el nahual era astuto, sus palabras arrastrando a Javier hacia el abismo. «Ellos te necesitan», insistió el nahual, extendiendo una mano cubierta de sombras hacia él. «Ellos ya han cruzado el umbral, y tú también lo harás. Pero primero, debes aceptar la verdad». «No, no quiero ser parte de esto», gritó Javier, sintiendo que el pánico se apoderaba de él. Luchando contra la atracción de la oscuridad, recordó la advertencia de su madre. «No les des poder». Con un grito desgarrador, levantó el machete y se preparó para atacar, aunque su mano temblaba. «¡Voy a salvarlos!». El nahual soltó una risa gutural que reverberó en las paredes del mundo que se desvanecía. «¿Salvarlos? O más bien, liberar sus almas. Escucha bien, Javier. Este es el único camino». De pronto, las sombras que lo rodeaban empezaron a moverse, tomando forma, como remolinos oscuros que devoraban la luz. Las figuras de sus amigos emergieron, sus rostros distorsionados en medio de la oscuridad. «No lo hagas, Javier. No creas en él», gritaban sus voces, como ecos del pasado. «No puedo dejar que se los lleve», se susurró a sí mismo, buscando claridad en su confusión.
Con un movimiento repentino, el nahual lanzó una sombra hacia él, intentando atraparlo, pero Javier esquivó y corrió en dirección contraria. La casa crujía, como si el lugar mismo se estuviera oponiendo a la presencia del nahual. Las ventanas temblaban, y el aire se sentía cargado, como presagiando una tormenta. Al salir, se encontró en un laberinto de niebla, donde los senderos parecían cambiar con cada paso. Las voces de sus amigos resonaban en su mente, llevándolo hacia un destino desconocido. Aquí, Javier, canturreaban, pero cada palabra era una trampa emocional, soltando tentaciones que podrían llevarlo a la locura. Las sombras se acercaban, buscando atraparlo, y en su piel sentía el frío y la desesperación. «Déjenme en paz», gritó, y el eco de su voz se perdió en la neblina. Sin embargo, supo que debía hacer frente a este horror, a esta maldición, sin importar el precio que tuviera que pagar. De súbito, notó una figura conocida entre la niebla. Su madre, pálida y desvanecida, extendía una mano hacia él. «Javier, ven, yo puedo ayudarte». «¿Eres tú?» Su voz salió entrecortada, incapaz de confiar. La silueta parecía fluir entre la niebla. Lo llamaba con una dulzura inquietante. «Sí, Javier. Acéptame, ven a mí. El nahual no puede hacerte daño si me sigues». Sintió el tirón de su corazón, una batalla interna entre el amor y la traición. Justo cuando la imagen de su madre aumentaba, la figura del nahual apareció detrás de ella, escondido en la penumbra, esperando a que Javier dudara. El momento había llegado y la decisión era suya: seguir la luz de su madre o dejarse arrastrar por la oscuridad. En una danza entre la vida y la muerte, Javier forzó sus piernas a moverse. Con un grito, eligió avanzar hacia la sombra que amenazaba con devorarlo todo. Pero lo que no sabía era que en ese instante, el nahual había comenzado a alistar un nuevo sacrificio. Las nieblas se espesoraron y se sintió atrapado entre dos mundos. Pero, ¿quién realmente lo perseguiría y lo guiaría? La respuesta se acercaba más rápido de lo que él pensaba. La niebla envolvía a Javier, como un manto pesado, obscuro y húmedo. Cada paso que daba era una lucha, pues la tierra parecía desdibujarse bajo sus pies, convirtiéndose en un terreno movedizo que amenazaba con tragárselo. Las visiones de su madre y el nahual se entrelazaban en su mente, creando una danza macabra que lo mantenía atrapado en un tira y afloja emocional desgarrador. «Debo avanzar. Debo encontrar a mis amigos», se repetía, pero la neblina estaba llena de susurros, voces que jugaban con sus sentimientos. Las sombras de la bruma tomaban forma y volvían a ser sus amigos, llamándolo con voces que vibraban entre la tristeza y la desesperación. «Estamos aquí, Javier. Ven». Durante un instante, la visión de ellos pareció tan real que sintió su aliento helado en su rostro. Pero luego, un escalofrío lo recorrió al recordar las advertencias y las advertencias de su madre, esas que la oscuridad no cesaba de recordarle. «No les des poder». Las palabras sonaban como un eco enloquecido. El aire debajo de sus pies se tornó inestable, y antes de que pudiera reaccionar, tropezó y cayó. La niebla se arremolinó a su alrededor, como si estuviera intentando absorberlo, ahogarlo en su abrazo frío. Luchando, Javier se incorporó, y fue ahí cuando la niebla se disipó un poco, revelando un claro en el bosque. Aguardaba una sombra al final. Esa sombra se materializó en un cuerpo que parecía familiar, pero extraño al mismo tiempo. Al acercarse, sus rasgos se definieron. Era el nahual, con su sonrisa retorcida y ojos destellantes. «Te estaba esperando, Javier. Has hecho lo correcto al venir. Aquí es donde se revelan los secretos». «Cállate», gritó Javier,
con la voz quebrada por el miedo. Pero el nahual siguió, inalcanzable e inquebrantable. Tus amigos también están perdidos, y tú lo sabes. A medida que las palabras del nahual se dispersaban en el aire, la bruma comenzó a moverse, formando imágenes grotescas de sus amigos siendo consumidos por una oscuridad insaciable. Ellos luchan por regresar, pero no pueden hacerlo sin ti. A medida que las visiones se intensificaban, Javier sintió que la angustia le corroía el pecho. No puedo dejar que esto pase. No puedo ser parte de esto. Con determinación, levantó el machete. La hoja brilló débilmente bajo la luz espectral, un destello de esperanza entre el pánico. Tu lealtad no tiene sentido, Javier, dijo el nahual, su voz sonando más seductora. El miedo no te salvará, ni la valentía te permitirá cambiar lo que está predestinado. Ven, únete a mí, y juntos liberaremos las almas perdidas en el río. Pensarás en ellos y nosotros. Seremos uno solo. El terror se asomaba en los ojos de Javier, pero no podía dejarse llevar. La imagen de sus amigos, abandonados a su suerte, lo mantuvo firme. «¡No te creo!», gritó. «No eres más que una sombra». Con un gesto rápido, se giró y corrió de nuevo hacia la niebla, buscando el camino que lo llevara de vuelta hacia el claro original, hacia el refugio que había perdido. Pero la niebla se espesaba más, como si intentara atraparlo en un abrazo mortal. «¿Realmente crees que escaparás?», resonó la voz del nahual, retumbando a su alrededor. «No hay salida. La oscuridad siempre encuentra el camino de regreso». Javier sintió que la desesperación lo consumía. Corrió con todas sus fuerzas. El eco del nahual, persiguiéndolo como un vórtice de horror. Pasos apresurados, el latir de su corazón sonando en sus oídos, y la sombra del nahual acechando detrás de él. Al final del claro, un impulso lo hizo detenerse en seco. La bruma, ahora transformada en una imagen distorsionada del río que había visto en sus sueños, lo invitaba a acercarse. «Aquí es donde termina tu miedo», murmuró una voz familiar en el viento, arrastrándolo hacia un destino incierto. El río brilló con una luz oscura, y la figura de su madre apareció nuevamente, extendiendo su mano. «Javier, ven a mí». Y justo cuando su mano estaba a un paso de alcanzarla, el náhuatl emergió de las sombras, carcajeándose. «Es hora de que tomes una decisión, o quedarte aquí para siempre». Javier sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Era ese el momento de la verdad. La niebla comenzó a cerrarse a su alrededor, y el miedo de perderlo todo lo devoró. ¿Podría Javier enfrentarse a la sombra que lo acechaba, o quedaría atrapado en el ciclo de la oscuridad para siempre? La respuesta fluía, tan oscura como el río mismo. El río reflejaba en su superficie, distorsionada, no solo el claro caos del momento, sino también los temores más profundos de Javier. Al mirar hacia el agua, su mente se llenó de imágenes de su infancia, de juegos y risas, pero también de sus peores pesadillas. La voz de su madre sonaba cada vez más lejana, como si la niebla se la llevara. «¡No, mamá!», gritó, extendiendo su mano hacia la figura que se desvanecía en las sombras. Pero, cuando su mano parecía tenerla al alcance, la risa del nahual rasgó el aire, deshaciendo cualquier ilusión de esperanza. «¿Crees que puedes escapar, Javier? Todo esto es un ciclo, una trampa que tú mismo has hecho». El miedo se apoderó de él. Miró de nuevo el río, y sus aguas ahora parecían llamarlo, tentándolo a entrar, a dejarse llevar por la corriente. «No puedo caer en tu trampa», murmuró para sí mismo, temblando. «¿Y qué harás entonces?», retó el nahual, dando un paso hacia él. «¿Te quedarás aquí, atrapado entre la ilusión y la oscuridad? Tus amigos claman por ti.
Son almas perdidas. Y tú eres la única clave para su liberación. Javier sintió la angustia apretar su pecho, como si unas manos invisibles lo estrangularan. Podría ser real. Los rostros de sus amigos aparecieron en su mente, llenos de miedo, necesidad. La confusión lo atormentaba. Debía ser valiente, pero también debía proteger lo que quedaba de su humanidad. Retrocedió un paso, pero la tierra se movía bajo sus pies, como si no quisiera que se alejara. Ya no eres un niño, Javier. Ya no puedes correr. Enfréntate a mí, o perderás todo lo que amas. La voz del nahual reverberaba a través del tiempo y del espacio. En ese instante, una ola de desesperación lo invadió. Desesperado, levantó el machete. Si tengo que enfrentarme a ti, lo haré. Su voz temblaba, pero estaba decidido. La niebla parecía tenazmente rechinar, desvaneciéndose para revelar una división entre los dos. Era una lucha entre la luz de su voluntad y la oscuridad que lo rodeaba. La figura de su madre se materializó nuevamente, esta vez más nítida, como un faro en la tormenta. Javier, no te dejes llevar. Sus ojos llenos de amor y advertencia brillaban en medio del horror. Recuerda quién eres. Luchas por ellos. Mientras la voz de su madre se filtraba en su espíritu, la neblina comenzó a desgajarse. Enfrentándose al nahual, sintió su propia esencia más fuerte, una fuerza que sus amigos también llevaban dentro. No puedo hacerlo solo, pero no estoy solo. El río empezó a agitarse, y las aguas oscilaron con furia. El rostro de su madre se distorsionó, y el río pareció cobrar vida. De repente, unas manos emergieron del agua. No eran las de sus amigos, sino sombras grises y ansiosas. Ven a jugar, susurraron. Javier sintió un frío helado recorrer su cuerpo. ¡Cálmense!, gritó, agitando su machete. Las sombras se retorcieron en el agua, agarrándolo con desesperación. No, no a mí. El nahual rió, un eco escalofriante que llenó el aire. Tu miedo es delicioso. Alimenta la oscuridad y juntos podremos hacer cosas increíbles. Javier dudó un segundo, la tentación de rendirse sobrevolando su mente, pero, mientras luchaba contra las manos que tiraban de él, recordó las risas de sus amigos, las promesas compartidas. Se concentró. No quiero ser parte de tu oscuridad. No soy tu presa. De un movimiento repentino, hundió el machete en el agua cubierta de sombras. Al contacto, un grito desgarrador resonó. Las manos se retiraron, pero el río estalló en una vorágine de luces tenues y sombras danzantes. El náhuatl se detuvo. Algo en su expresión cambiaba. ¿Qué has hecho?, preguntó, su voz ahora llena de intriga y rencor. Esto no ha terminado, Javier. La niebla se volvió más oscura, y en un giro, Javier entendió que su lucha apenas comenzaba. Las sombras, aunque debilitadas, no habían desaparecido completamente, y los gritos de sus amigos resonaban más cerca, como un canto lejano de advertencia. Javier miró hacia el río. La luz comenzaba a ceder su lugar, nuevamente a la oscuridad. ¿Qué me has hecho?, se preguntó, sintiendo el frío en su corazón. Mientras las sombras se alzaban nuevamente, una voz al fondo de su mente le susurró: «Estás lejos de casa, y la verdad se acerca». En ese momento, Javier comprendió que el verdadero desafío aún lo esperaba. ¿Qué más estaba dispuesto a sacrificar para salvar a sus amigos? ¿Y si la oscuridad tenía su propio oscuro secreto que revelaría el fatídico desenlace? El agua comenzó a burbujear, y las sombras giraron hacia él, ansiosas. El viento aullaba entre las ramas, y la oscuridad parecía cobrar vida a medida que Javier avanzaba hacia el centro del río, donde la bruma lo envolvía como una serpiente furtiva. El miedo era una nube espesa que dificultaba su respiración.
Pero a pesar del terror que lo paralizaba, una chispa de esperanza ardía en su interior. No estaba solo. Las voces de sus amigos resonaban en su corazón, recordándole que cada uno de ellos era un hilo en el tejido de su vida, y juntos habían forjado un lazo irrompible. Con un paso decidido, levantó el machete, sintiendo la frialdad del metal contra su mano. La sombra del nahual se adelantó, riéndose con un tono burlón que reverberaba en el aire. Intentas desafiarme, Javier, pero tu valentía es solo una ilusión. ¿Realmente crees que puedes salvar a esos perdidos? Sí, y no te permitiré llevar a nadie más contigo, gritó, con la voz vibrando con fuerza. Javier sabía que debía enfrentarse no solo al nahual, sino también a sus propios miedos y el pasado que lo había estado atormentando. Las aguas comenzaron a revolverse bajo él, transformándose en un vendaval de sombras que querían devorarlo. Javier cerró los ojos un momento y recordó a su madre, sus enseñanzas llenas de amor y sabiduría. Las sombras son solo eso, sombras. No puedes dejar que te controlen. Reverberaba en su mente. La fuerza de su determinación aumentó, y cuando abrió los ojos, vio a sus amigos atrapados entre las sombras, ansiosos y desesperados, atrapados en un momento de agonía que reflejaba su propio sufrimiento. Con una determinación renovada, hizo un movimiento audaz y hundió el machete en el agua. Un grito de la creación retumbó, y las sombras comenzaron a agitarse y a disolverse en espirales de luz y oscuridad. Esto no es solo un sacrificio, es una elección, pronunció Javier, sintiendo que la luz comenzaba a extenderse a su alrededor, iluminando su camino. Me niego a ser un peón en tu juego. El nahual, momentáneamente sorprendido, retrocedió. Siempre he sido tu maestro, Javier, pero hoy parece que te has vuelto un desafío. Pero el poder tiene un precio, y veo que lo pagarás por tu necedad. No voy a dejar que me arrastres a tus profundidades, gritó Javier, levantando el machete con fervor. Esta vez lucharé por lo que amo. En ese preciso instante, las luces del río chisporrotearon como pequeñas estrellas, y una corriente cálida comenzó a envolverlo, dándole fuerza. Las sombras se retorcieron, pero la conexión de Javier con sus amigos se hizo más fuerte, trayendo visiones de momentos compartidos, de risas, de aventuras, y al unísono, en un acto de unión colectiva, él y sus amigos comenzaron a gritar sus nombres, invocando su esencia, su luz, que amenazaba con romper las cadenas del nahual. ¡No más! La voz del nahual se oscureció, y el agua comenzó a rugir. Intentó atacarlo nuevamente, pero Javier, recordando las palabras de su madre, se centró en su amor, en su voluntad de proteger. ¡Vamos juntos!, instó a sus amigos, quienes a su alrededor parecieron cobrar vida. El eco de sus voces resonó en la niebla, y así se unieron, convirtiéndose en una corriente de luz que empezó a romper el hechizo del nahual. Para sorpresa de Javier, comenzó a ver sus rostros, poco a poco, saliendo de la oscuridad, guiados por la pulsante energía que había desatado con su resolución. En un momento de lucidez, comprendió que el nahual no era solo un ser, era su propio miedo encarnado, sus inseguridades manifestadas. Su poder se desvaneció al ser confrontado por el amor y la unidad de aquellos a quienes había querido. Juntos somos más fuertes. Tu poder se reduce ante esta conexión, gritaron al unísono, y el río vibró con una luz sobrenatural. Las aguas comenzaron a burbujear y brillar, y en un destello de brillante claridad, el nahual se retorció de dolor, como si fuera un reflejo de su propia oscuridad, enfrentada por la luz. Finalmente, en un grito desgarrador, el nahual fue absorbido por el río, donde las sombras perdieron su sostén,
desvaneciéndose en un remolino de recuerdos, liberándolos a todos. La luz del alba comenzó a filtrarse a través del manto de la noche y, en un instante, Javier se encontró de pie en la orilla, sus amigos a su lado. «¡Lo logramos!», murmuró entre lágrimas, mientras abrazaban a Javier. El río se calmó, reflejando la luz del sol naciente. Ya no había sombras. Las aguas eran tranquilas, y el eco de su lucha se desvanecía en el viento. Pero mientras la nueva mañana los envolvía, Javier sintió que su desafío no había terminado. Algo en él era diferente, y una sombra de advertencia permanecía en su interior. No importaba cuán lejos corriera, la oscuridad podía regresar, pero sabía que no estaba solo, nunca más. Con una sonrisa renovada y el corazón lleno de esperanza, Javier miró a su madre, sintiendo su amor flotando sobre ellos. Juntos, enfrentaron todo lo que el futuro pudiera traer. Así, mientras el sol brillaba en el horizonte, un nuevo viaje comenzaba para ellos. La elección de valor había sido la clave, y Javier sabía que, con cada reto, la luz en su interior solo se haría más fuerte. La historia apenas comenzaba. ¿Y tú? ¿Qué oscuridades tendrías que enfrentar si estuvieses en su lugar? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas, que probablemente te dejarán sin aliento. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y seguir trayendo más contenido que impacte. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, porque esto es solo el principio. No esperes ni un segundo más para compartir esta increíble conclusión con al menos 5 amigos que necesitan experimentarlo. La aventura de Javier y el Nahual no debe ser olvidada.